que le había hecho llegar a San Esteban, esas 60 hectáreas las perdió. Parece que no pudo pagar lo que le faltaba de pagar, la hipoteca. Y un empresario binefarense que se apellidaba Valle, parece que la consiguió quedárselas él. Y se quedó sin tierras, pasó una buena temporada en la cárcel. Al salir de la cárcel de Huesca en el año 42, tuvo que pasar más o menos un año desterrado, porque también era otro tipo de castigo, desterrado en Albacete. Se fue con su esposa y dos de sus hijos, que el otro ya había conseguido estudiar, que más o menos había conseguido salir adelante. Y en Albacete parece ser que incluso montó, era un hombre de mucha iniciativa, montó una fábrica de pienso orgánico. Luego, al final ya consiguió regresar otra vez a esta zona. Acabó dirigiendo unas fincas de una familia que se llamaba Vallés, en la localidad de Tordera. Su esposa se quedó en San Esteban y él pues se quedó trabajando en Tordera, se veía de vez en cuando. Y cuando ya llegó la hora de la jubilación, pues lógicamente se jubiló ya como una persona pues, más o menos olvidada, más o menos ya en la época oscura del franquismo. Se jubiló, le quedó una pensión de miseria, parece ser. Su mujer Vicenta murió 10 años antes que él. Se quedó solo. Bueno, su hija se casó. El otro hijo parece que tenía una pequeña deficiencia. Tenía que estar en bajo cuidado en una institución. Y él, pues, los últimos años ya con la democracia, pues parece ser que se empezó a recordar otra vez su figura. En Huesca, en el hospital, incluso le dejaron una pequeña habitación para que cuando quisiera ir fuera allí a pasar temporadas. Tenía una pequeña biblioteca, pues podía, pues eso, si tenía algún dolor, alguna dolencia, algún mal, podía acudir allí. Y de hecho, falleció allí el 11 de agosto de 1991. Su estela apareció en el diario de Alto Aragón con que había sido patrocinado, financiado por el PSOE. Un hombre muy querido y un hombre al que ahora le hacemos un nuevo recordatorio, porque creemos que es un hombre que merece la pena recordar, no solamente por ser un hombre importante en la literatura, un republicano importante en la literatura, sino yo creo que en toda España. Y con esto yo termino. Y su sobrino nos contará algunas anécdotas de don Jaime Blanco. Bueno, antes de empezar, me he fijado en un detalle, y es que el audio no necesita papeles, pero la verdad de memoria, Pero muy bien. Yo poco puedo añadir después de lo que ha dicho Horacio. Desde mi posición de familiar de don Jaime, su madre política es hermana de mi abuela, pues pido perdón por si se me nota esto de lazo familiar. Quiero resaltar algunos aspectos de su figura y contar algo de su personalidad y alguna anécdota. Físicamente era un hombre grande, casi 2 metros de estatura, bastón, sombrero y pipa. Su figura era imponente, llamaba la atención, cariñoso, educado y tremendamente saludador. Le recuerdo bajando de San Esteban a Binefar andando, y también a caballo cuando hacía trabajos de administración en San Miguel. Pero si era un hombre grande, era también un gran hombre. Quiero hacer hincapié en las votaciones para alcalde de San Esteban. El 82% de los votos no es cualquier cosa. Yo las analizo así. De cada 100 personas, 82 pobres lo votan. Los otros 8 son los ricos. Con mi padre, además de familiar, coincidieron en la cárcel de Huesca. Allí defendía las causas de todos los presos, sin nada a cambio, siempre perdía. Se sabía el Código Civil con comas y letras, pero le aplicaban el artículo 33 y el preso era condenado. Voy a contar una anécdota que yo me grabé cuando lo conocí en
ya tenemos la televisión blanco y negro, y Televisión Española organiza un concurso sobre temas agrícolas que se llama Punta Europa. Don Jaime participa con su costumbre de los seudónimos. Aquí se hace llamar el Barón de Luján. El artículo que yo he leído, que desgraciadamente no sabemos si podemos recuperar, se refería, entre otras cosas, a los griegos ya de la litera alta, un tema de actualidad que él ya en aquellos años escribió. Se titulaba Del pragmatismo a la utopía. Le dan el premio, como digo, le llaman a Madrid para entregárselo. Aquella noche duerme en mi casa porque el express sale a las 4 de la mañana. Y mi padre le dice: Jaime, acabarás en la cárcel. Bueno, ¿por qué voy a acabar en la cárcel? Porque acabarás en la cárcel. Llega a Madrid, entra en televisión y en televisión le dicen: Barón de Luján, Barón de Luján. Va a salir usted a plató y le vamos a preguntar esto, esto, esto y esto. Y usted tiene que contestar esto, esto, esto y esto. Oye, alto. Ustedes pregunten lo que quieran. Y yo contestaré lo que crea oportuno. Bueno, ¿cómo? Empiezan a investigar. El Barón de Luján es don Jaime Pla, y don Jaime Pla acaba preventivamente 72 horas en la cárcel. Fue un católico practicante y confeso y un gran demócrata. Y republicano, como él decía siempre, no se me olvidará nunca, soy republicano hasta la médula. Y yo quisiera comentar, antes de terminar, que tenía una gran biblioteca. Su hijo Joaquín, años antes, le regaló la enciclopedia Espasa, y aparte tenía muchos escritos. Y quiero hacer aquí un llamamiento como familiar a don Jaime y como componente del Ateneo Republicano de Binéfar y Comarca. Esos libros existen, están todavía en su casa en San Esteban. No me da reparo decir que yo he hecho gestiones con el alcalde de San Esteban, con el presidente Chaubel, y no tienen ningún interés en recuperar esos libros. Desde aquí me atrevo, no tengo ningún inconveniente en denunciarlo, y les pido que reflexionen y que por lo que sea consigan recuperar esa biblioteca, que me imagino que tiene un valor enorme, y que le hagan un sitio en San Esteban y una placa recordatoria que aquella era la biblioteca de don Jaime Pla. Desde Ateneo Republicano apoyamos esa postura y hacemos un llamamiento más a las autoridades para que se firme. No me quiero ensayar con nadie, pero con Eladio le pedimos unos datos al actual alcalde de San Esteban y nos cerró la puerta. Nos dijo que él se preocupaba de ahora en adelante, no de ahora en atrás. Bueno, yo no lo entiendo, lo respeto, pero digo que no lo entiendo. Ya poco me queda que decir, no se me ocurre nada más. Simplemente quisiera salirme del tema de don Jaime y recordar y permitirme que lo haga sentimentalmente como amigo, de que el último alcalde republicano de Binéfar se llamaba Jimeno y era el abuelo de Alfonso Adán Jimeno, que recientemente ha sufrido una enfermedad fuerte, ha tenido un ictus y va a quedar bastante mermado. Pero, aunque solo sea por sentimiento, permitirme que le recuerde, porque yo estoy completamente seguro que si Alfonso Adán Jimeno estuviera bien, estaría aquí y sería miembro del Ateneo Republicano. Su padre construyó, en el mandato de su padre se construyeron las escuelas y también el Colegio Nacional. Su abuelo. Y también quiero recordar una cosa, para que vayamos concienciando de las cosas. Se construyó el Colegio Nacional, que también se llamó Joaquín Costa al principio, luego se cambiaron los nombres, y el terreno que se compró para hacer las escuelas de Binéfar estaba incluido donde está el actual cuartel de la Guardia Civil. Yo no tengo nada de la Guardia Civil, y si lo tengo me lo cambio. Pero ese terreno tiene que ser de las escuelas. Ese terreno tiene que ser de las escuelas. No
decir que se debe trasladar ese colegio, acondicionarlo a los tiempos modernos y ese terreno que pase a ser un terreno de las escuelas municipales para ampliación o para lo que sea. Bien, no tengo nada más que decir. Permitirme dar las gracias al Ateneo Republicano por haberme consentido esta intervención, que no os creéis que es tan fácil hablar en público. Y como cierre final del acto, pues recordaros que mañana se le va a hacer un homenaje a don Jaime en el cementerio de San Esteban, y el Ateneo Republicano va a colocar sobre su tumba esta placa que dice: en reconocimiento a tus ideas republicanas y sentido de la justicia social, Ateneo Republicano de Binefar y Comarca, 14 de mayo de 2011. Esto y un ramo de flores con los colores republicanos creo que es lo mínimo que se le puede hacer a un personaje como don Jaime. Muchas gracias. Nos lo ha dicho la hora 11:30. A las 11:30 en el cementerio de San Esteban, para que os entiendan el día. Perdón, se le va a leer un manifiesto por si alguno mañana no puede estar con nosotros. El manifiesto es obra de Eladio, como no, y os lo voy a leer pues porque es una cosa que consideramos importante. Le vamos a decir que los aquí reunidos queremos expresar nuestro más emotivo recuerdo a la figura de don Jaime Pla y Pla, honesto republicano, que fue alcalde de esta localidad y presidente de la Diputación de Huesca durante la Segunda República. Y para ello vamos a emplear las mismas palabras que ya en 1935, cuando los enemigos del señor Pla intentaron llevarlo a la cárcel acusándolo de malversación de fondos municipales, fueron publicadas en el Heraldo de Madrid. Lo eligió el pueblo en la popular elección del 12 de abril del 31, luchando contra la reacción. Despidos de colonos, de jornaleros, promesas de viñas y olivares no hicieron mella en el espíritu del pueblo. Triunfamos. Y la obra realizada no tiene comparación con ningún pueblo de Aragón, máxime si se tiene presente la situación en que se encontró el ayuntamiento y la guerra tenaz de monárquicos empedernidos en reconquistar sus derechos feudales. El señor Pla ha cambiado la faz del pueblo, 50, 100, 200 años, sosteniendo un pueblo en la miseria, sin calles, sin plazas, sin sanidad, sin higiene, sin escuelas, sin cultura, solo acatando al Señor. Medio término era comunal y a raíz de la desamortización se lo apropiaron todo, hasta las calles y plazas eran de su propiedad o tenían en ellas sus privilegios. Nuestro más cariñoso recuerdo a don Jaime, siempre presente en nuestros corazones. Abrimos un turno de preguntas. Pues la verdad, yo, si me permiten... Bueno, espera, antes de... Yo siempre con un poco de sentido del humor. Preguntar lo que queréis. Yo voy a decir, no sé por qué va a ir de la memoria ahora, lo mismo que dijo Kissinger una vez a los periodistas. Uy, ¿dónde me he ido? Les dijo, amoldar vuestras preguntas a mis respuestas. pues no sé lo que responderá lo que os parecerá. Pero bueno, les voy a decir una cosa. Me se ha puesto varias veces durante el rato la carne de gallina. Y es que mi padre también estuvo en Melilla, 3 años antes, del 17 al 20. Y también estuvo en el Barranco de la Muerte, que decían que era el Barranco de la Muerte. Popularmente se decía el Barranco de la Muerte. Y también se quedó, de un pelotón de 10, se quedaron 3. Y uno de ellos fue mi padre. Y por eso estoy nacido. Yo nací después, pues si me hubieran matado no hubiera nacido, ¿no?